No sé si recuerdas tú la película Minority Report. Tom Cruise forma parte de un cuerpo de élite de la policía de Chicago. Entonces, los precoz daban la información de en qué momento y quién iba a cometer ese crimen. Y en ese momento salía Tom Cruise con su cuerpo de élite, iban allí y antes de que se fuera a producir el apuñalamiento, el crimen, llegaban y detenían al precriminal. No tenemos a Tom Cruise, evidentemente, pero tenemos los simuladores sociales y los laboratorios sociales digitales para poder anticipar situaciones de crisis y de riesgo social. Crecí en los años 70 y 80 en el Extrarradio de Madrid. Mi padre era músico y mi madre empleada del hogar. Pero sí es que es verdad que había una inquietud muy importante por la cultura y por el saber y por el conocimiento. Mi padre jugaba con nosotros a juegos de telepatía con las fichas del parchís, me hipnotizaba, o sea, unas cosas como muy curiosas, ¿no? Sí. Me enseñó a relajarme. Y en aquel momento era una época en la que la problemática con la heroína era muy grave. Es lo que a mí de alguna manera me hizo clic en mi visión de las situaciones que estaba observando y con las que trataba. Me permitió empezar a realizar modelos de simulación de dinámica de sistemas, como tener en el ordenador un gemelo digital de la familia que yo visitaba. Entonces, antes de entrar a intervenir en algún aspecto concreto en la familia, yo hacía experimentos de qué pasa si en el gemelo digital de esa familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Impact Social Cup? Hoy tenemos un nuevo episodio, como cada día, cada domingo que subimos episodios, con una nueva historia de impacto. Y hoy vamos a tener con nosotros a un perfil único. Fijaos, tenemos a un biólogo, investigador y experto en dinámicas de sistemas sociales. También tenemos al CEO de Social Dynap, un proyecto reconocido por la Comisión Europea por su impacto social. Con más de 30 años de experiencia, hoy vamos a hablar de cosas súper chulas, especialmente cómo la tecnología y la simulación nos pueden ayudar a construir una sociedad más justa en un mundo pues con bastantes desigualdades y muy injusto. Con todos nosotros tenemos a José Luis Rodríguez. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Y bueno, dispuesto a hablar de este proyecto y de lo que conlleva, ¿no? Hace nada, antes de empezar, estábamos hablando un poco de música. Ahora vamos a hablar de otro tipo de música, sí, diferente. Y nos gusta empezar sobre todo por el principio. Y el principio es de dónde vienes, un poco también conocer tu historia personal, porque una cosa chula de los podcasts es que os conozcan más. Vamos a hablar de vuestros proyectos, pero también que conozcan la historia que hay detrás del proyecto, ¿no? Entonces, José, ¿puedes contarnos de dónde vienes, un poco eso, quién eres? Y entramos un poco más en parte infancia, un poco principios tuyos hasta dónde llegas hasta hoy, y luego ya entramos con tu proyecto. Sí. Bueno, yo crecí en los años 70 y 80 en el Extrarradio de Madrid. ¿Eres de aquí? Soy de aquí, crecí en Leganés. Entonces eres de aquí, ya casi cerquita de aquí. Y bueno, una época muy particular en España, ¿sí? En general, ¿no? Porque fue una explosión en muchos sentidos, ¿no? Después de una dictadura, una época de apertura, unas condiciones sociales muy determinadas, ¿no? Una migración interior de pueblos y zonas de España, de otras partes, ¿no? De otras comunidades a Madrid. Y eso es lo que pasó con mi familia, que mi padre era de León, mi madre de Toledo, llegaron a Madrid con sus respectivas familias, normalmente familias extensas, ¿no? Y esa infancia en la que las relaciones eran como muy de clan, ¿no? Y se vivía mucho en la calle, pues bueno, da una experiencia personal en el crecimiento y en el desarrollo que yo la tengo muy grabada en ese sentido. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, una familia humilde, pude estudiar, me llamaba mucho la atención la ciencia. Empecé a estudiar biología en el año 81, acabé en el año 86 y me apasiona la ciencia, la biología, las ciencias de la vida. ¿Eso venía de tus padres? O sea, ¿tenías algún referente en casa
¿O fue muy vocacional? Fue vocacional, pero sí que es verdad que mis padres, aunque no tenían relación con la ciencia, mi padre era músico y mi madre empleada del hogar. Pero sí es que es verdad que había una inquietud muy importante por la cultura y por el saber y por el conocimiento en casa. ¿Eres más hermanos? Una hermana. Yo soy el mayor, tengo una hermana más pequeña que yo. Y mi padre era muy inquieto, bueno, muy interesado por la cultura, por lo desconocido, no sé, en aquellos momentos era bastante curioso observar cómo en una televisión que veía todo el país, ¿no? La 1, la 2, era lo más que había. Eso mola también para contextualizar ahora, que tenemos 100.000 millones de canales, de redes, de no sé qué. Claro. Antes era la 1 o la 2. La 1 y la 2 era mediodía solamente. O sea, Qué locura eso. Y claro, yo era pequeño, era Todo en el blanco y mundo, negro. ahí es un control de la comunicación bestial, ¿eh? Todo se emite por 2 sitios. Claro, todo el mundo veía lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que había mucha variedad de contenidos, ¿no? Había cosas que ahora no se ven en televisión, ¿no? Claro. Pero, bueno, concretamente mi experiencia familiar fue con un padre músico muy interesado por las ciencias ocultas, por conceptos como, por ejemplo, el cuerpo astral, los ovnis, que en aquel momento había como una fiebre, ¿no? Por lo desconocido, por lo enigmático, etcétera, ¿no? Sí. Y en mi casa los libros de este tipo de cosas se caían de las estanterías, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí feliz, mucho tiempo en la calle, haciendo mucho deporte, jugando mucho tiempo, pues ya te digo, entre los edificios y los portales de mi barrio de Leganés, con muchos chicos y chicas en la calle y socializándome de una manera que a mí me pareció y que es muy sana, ¿no? Sí. Y que se ha perdido un poco, Bueno, un en poco, el mundo un poco de hoy. entero, ¿no? Porque yo Sí. reconozco, mira, yo soy del 95 y como anécdota, yo creo que soy la última generación, porque mis padres siempre presumen, igual que tú, positivamente de haber tenido esa infancia de palos, todo el día en la calle, que es lo contrario ahora, ¿no? Tus padres te decían, en plan rollo, te tenían que sacar de la calle, ¿no? Era como en plan... Te llamaban. Te llamaban, ahora es como no bajes, como mejor quédate en casa que estás más seguro y al final fomentas la sobreprotección y tal. Antes era como que te tenían que quitar de la calle porque estabas Te ahí tenían todo que el día. llamar para merendar Sí, y sí. para lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Por la terraza, por las ventanas. Sí. Y bueno, había un entorno seguro en el sentido de que en los vecindarios los vecinos se conocían. Y si te pasaba algo, normalmente siempre había alguien, algún adulto o alguien que se responsabilizaba de ti, aunque no fuera tu familia, ¿no? Es un aspecto importante. Sí, total. Bueno, a partir de ahí estudié biología. Ya digo, la ciencia, el conocimiento, mi padre lo tenía como muy todos los días. Desde un punto de vista a veces un poco esotérico, porque mi padre jugaba con nosotros a juegos de telepatía con las fichas del parchís, con mi hermana y conmigo. Me hipnotizaba, o sea, unas cosas como muy curiosas, ¿no? Sí. Me enseñó a relajarme, estas cosas que ahora están como muy de moda, el mindfulness, el estoicismo moderno, todo este tipo de prácticas más budistas, orientales, etcétera. Sí, sí. En mi familia, mi padre las practicaba a diario, ¿no? Y en ese sentido el autoconocimiento, si lo vives desde pequeño, te da un plus, ¿no? A la hora de manejar las relaciones personales y cómo tú enfrentas la vida, las situaciones por las que pasas, ¿no? Sí. Entonces, eso que yo tenía ahí, cuando estudio biología y me dedico a aprender ciencia, mi carácter me lleva más al terreno educativo que a lo que es la investigación pura y dura, ¿no? Es decir, elegí más la relación con las personas que la relación con los tubos de ensayo, por hablar de un modo simbólico, ¿no? Sí, sí, ¿vale? sí. En aquel momento, pues era cuando había que hacer la mili, yo acabé mi carrera y aunque pidiera prórrogas y prórrogas y prórrogas porque quería seguir estudiando, llega un momento dado que
que tuve que ir al ejército obligado, y lo hice por lo que en aquel momento era la milicia universitaria, que te daban la oportunidad de hacer la mili en 2 tramos, en 6 meses durante el 4º curso de carrera y otros 6 meses durante el 5º. Si me alargo mucho, porque esto... No, nada, es porque ¿vale? yo tengo un control de Okay. guionizo. Sí. Vale, entonces me fui más al ámbito educativo. Durante los 2 últimos años de carrera hice el curso de adaptación pedagógica con la intención de dar clases en institutos sobre ciencias, sobre biología y ciencias naturales. Y bueno, cuando me voy al ejército, a la IMEC, que se llamaba en aquel momento, lo hice como alférez en prácticas, Vale. la segunda parte, ¿no? de la mili. Y cuando vuelvo, que se me hizo en realidad un servicio militar bastante suave, en el que me pagaban como oficial y no estaba sufriendo, vamos a decir, las penurias de un soldado raso, ¿no? Que te reemplazo. Sí. Vuelvo a Madrid, esto lo hice las prácticas en Valladolid, y cuando vuelvo en verano, una vez terminada la carrera, pienso que no me voy a tomar otras vacaciones, ¿no? Habían sido casi unas vacaciones, ¿no? Sí, o sea que no había sido todo lo supuestamente duro que tú tenías con la expectativa con la que tú venías, ¿no? Un poco. Sí, entonces me presento a unas oposiciones en la Comunidad de Madrid para educador de reforma, se llamaba en aquel momento. Entonces, bueno, pues aprobé las oposiciones y entré a trabajar en un reformatorio. Esto es el año 86, 87, más o menos, cuando entro en el reformatorio Concepción Arenal en Canillejas. Vale. Y es lo que ahora son los centros de la ley del menor para menores que han delinquido y que los jueces les imponen una pena propia. Claro, porque en un reformatorio van todos aquellos chavales, chicos, chicas que han cometido delitos y son menores de edad. Y son delitos de todo tipo. De todo tipo. Y en aquel momento era una época en la que la problemática con la heroína era muy grave en Madrid. Estaba, bueno, pues los poblados chabolistas en determinadas zonas de Madrid estaban en unas zonas muy amplias, un comercio de heroína muy importante, un deterioro social en determinados estratos como estos, ¿no? Muy acusado, ¿no? No sé, en aquel momento se hizo el cine kinky, no sé si recuerdas las películas de El Vaquilla, No. Bueno, pues estas películas que se hicieron mostrando un poco la realidad delincuencial de los jóvenes de Madrid en aquella época. Algunos de ellos se hicieron bastante famosos. Y tenía mucho que ver con la droga, con la heroína, etc. Bueno, yo viví esa época como educador en un centro de reforma en el que los menores pues podían ser adictos a la heroína con 11 y 12 años. ¿Vale? O sea, un mundo muy duro. Entré en lo que es la educación social por el ámbito más, vamos a decir, más duro que había, ¿no? Sí, más duro. Entonces... O sea, has visto, te has encontrado cosas terribles. Claro, he encontrado situaciones y he estado trabajando, ya digo, durante 30 años con situaciones y jóvenes y familias en situaciones muy delicadas, muy críticas. En este caso, como empecé por un ámbito de riesgo muy elevado, ¿no? Chavales que ya estaban delinquiendo y habían pasado por la justicia y estaban internados en lo que eran los antiguos reformatorios de la Comunidad de Madrid. Estaban tutelados, ¿vale? Y al final, ¿qué pasó? Que al sobrevivir a esa experiencia me di cuenta que yo servía para trabajar en ese ámbito, ¿no? Porque si no, no sobrevives a esa experiencia, si no tienes, vamos a decir, ¿Qué necesitas tener para sobrevivir a eso? Yo creo que lo más esencial para trabajar en un entorno social en el que hay una situación muy crítica y la gente está sufriendo, ¿vale? Y a veces, y como en el caso de los reformatorios, son personas que no quieren estar ahí donde están, ¿no? Lo más importante es primero la empatía, poder entender en qué posición está en aquel momento esos jóvenes, intentar comprender su situación, su contexto social, ¿vale?
escucharles mucho y darles herramientas o darles salida a esa tensión interna, a esa rabia que pueden estar percibiendo. ¿Cómo se le da salida? Yo recuerdo que yo estaba educador de noche al principio en Concepción Arenal, y estos chicos, algunos de ellos habían delinquido teniendo robos con intimidación con armas blancas e incluso con pistolas y tal, ¿no? Con 12 y 13 años. Entonces, claro, yo estaba de noche y luego de fin de semana. Cuando de fin de semana el juez permitía que alguno de los jóvenes que estaban internados podían salir a hacer alguna actividad fuera, pues yo les sacaba. O en verano les podía llevar a la piscina, o íbamos al cine. Y eran chicos que se podían escapar en cualquier momento cuando estaban fuera. O sea, cuando yo sacaba a un grupo de 5 o 6 chavales a hacer actividades en la zona en aquel momento de Canillejas, San Blas, etc. Y yo no tenía reparo, por ejemplo, en irme con ellos a sus barrios, ¿no? Y conocer un poco el entorno en el que ellos estaban relacionados. Y a mí me presentaban, por ejemplo, en el parque de Useras, donde iba con ellos, y resulta que allí estaban todos sus amigos, los hermanos, trapicheando con droga, etcétera. Tenían, bueno, pues la heroína metida en agujeros en el parque, y ellos me presentaban a sus amigos: este es mi educador. Claro, los amigos me miraban como diciendo: ¿este es el que está contigo donde te han metido? ¿No? O sea, es decir, hay que tener como, primero, una capacidad para poder relacionarte en ambientes, vamos a decir, que pueden ser complejos y hostiles, ¿no? Sí. Ofreciendo una imagen de integridad y de serenidad importante. Y de alguna manera eso, cuando se lo transmites a los internos en aquel momento, que están muy carentes de afecto en general en su vida, ¿no? Lo aprecian. Y entonces, de algún modo, bueno, te sienten como un acompañante más que como un carcelero, entre comillas. Así, ¿no? Como que te sienten de alguna forma como parte de... Sí, no sé si parte de su clan, pero sí de alguna forma... Eso también, pero sí como de alguna forma un hermano mayor, ¿no? Les hace sentir importantes, ¿no? Entonces, de alguna forma ellos aceptan que vayas a su barrio porque es como es una manera de decirte: te acepto, ¿no? Él me ha respetado, ¿no? Exacto. O sea, entender mucho los códigos por los que se manejan, ¿no? Claro. Yo, de hecho, los sacaba y rápidamente querían robar un coche, ¿no? He visto un loro. Ahí está, mira qué loro, ha visto el que tal. Y yo, recuerdo una anécdota en que yo le dije: ¿qué tal? No sé qué. Joder, pues es que ayer me robaron el casé de mi coche, del mío, ¿no? Me dice: no te preocupes, yo ahora mismo cojo uno y tal. Digo: no se te ocurra, ¿no? O decían: que me escapo. Bueno, escápate, tengo la obligación, o sea, no voy a salir corriendo detrás de ti, pero entenderás que estoy obligado a dar parte y seguramente te van a coger y te van a volver a meter, ¿vale? Entonces, vamos a intentar pasarlo bien esta tarde, esta noche, esta actividad que tenemos programada, etcétera. Claro. Es decir, no obligarles a tal, claro. Si no ya te ven como claro, te ven como uno más, como plan, tío, pues escápate, o sea, claro. Es que te voy a decir yo, si ya sabes que puedes escapar. Igual que en aquel momento decían, amenazaban con chinarse, decían: me chino, que me chino. Y que era chinarse, era cortarse las venas con un tal. Y yo decía: bueno, si te quieres hacer daño, yo no te voy a llevar al hospital si te haces un rasguño, ¿me entiendes? Ahora, si decides hacerte daño de verdad, te voy a tener que llevar al hospital, ¿vale? Y no sé qué te ofrece eso. O sea, claro. Es decir, ellos estaban continuamente midiendo y a ver qué tolerancia tú tienes a la provocación, al límite, tal, porque viven de esa forma, ¿no? O vivían de esa forma. Transgrediendo límites, transgrediendo normas, en familias muy desfavorecidas, en las que estaban en una chabola viviendo 11, 12 hermanos, con el burro, la cabra, el perro, durmiendo todos juntos, relaciones incestuosas. O sea, había de todo, droga, chatarreo, etcétera.
había una situación muy, muy compleja, muy deprimida, ¿no? De este perfil concreto de jóvenes en Madrid en aquel momento, ¿no? ¿Qué pasó? Que de ahí yo fui bajando en el nivel de intervención en casos cada vez más preventivos o cada vez menos graves. De reforma pasé a protección, a los centros de protección de la Comunidad de Madrid. Monté una cooperativa de educadores y llevamos durante 7 años un centro de acogida de adolescentes y un centro de acogida infantil en Getafe, aquí precisamente, en el sector 3, el centro de acogida de adolescentes. Y vamos a decir que era un nivel no tan precario, no tan crítico como el de la reforma, pero eran ya situaciones bastante críticas y familiarmente muy vulnerables, ¿no? Situaciones de todo tipo. De ahí pasé luego a trabajar como educador de familia. Es decir, el objetivo ahí en la Sierra Norte de Madrid, el objetivo era evitar que hubiera que llevar a los hijos de familias en situaciones de crisis a la Comunidad de Madrid, tutelarlos y que fueran a los centros de protección. Claro, ¿y eso cómo se hace, por ejemplo? ¿Hay que trabajas con ellos? Pues ahí yo trabajaba con la familia en su conjunto. Yo visitaba a las familias. Normalmente me derivaban familias en las que ya había aparecido un síntoma en los menores preocupante y los trabajadores y trabajadoras sociales, familias en las que veían que existía una situación de riesgo y que podían ser tutelados los menores, este programa de educación familiar, que fue un poco pionero en su época, lo que hacía era visitar a las familias en su propio domicilio, ¿ya? Y entonces ahí yo trabajaba tanto con los menores, que era el síntoma del problema, vamos a decir, más sistémico que había en el entorno, en la familia, y trabajaba con las familias. Ahí fue donde nació el proyecto Socialina. Claro, yo ahí quería ir ahí, ¿no? De hecho, tengo una... Bueno, párate por ahí y luego tengo preguntas preparadas. ¿Y por qué? Porque... Claro, ¿cómo lo sentiste? O sea, ¿por qué nació exacto? Pues nació porque cuando yo visitaba una familia en una situación crítica, en la que podía haber muchos factores influyentes, ¿no? Desde situaciones de problemáticas de salud mental, divorcios, toxicomanías, separaciones, violencia, incluso abusos, etcétera. Sí. Mi afán desde el punto de vista de un biólogo o un científico más desde el punto de vista humanista, biólogo humanista. Sí, pero yo sí, lo que quería era incorporar el método científico a la hora de analizar el universo familiar de cada una de las familias que yo visitaba, ¿vale? Entonces no encontraba en las metodologías que existían una herramienta, una metodología apropiada para hacer eso de una forma científica, ¿vale? Entonces empecé a buscar elementos que me pudieran ayudar a realizar mapas familiares sobre las relaciones que se estaban estableciendo y las dinámicas que estaban ocurriendo para que finalmente las consecuencias pudieran ser graves y afectar a los menores de forma severa, ¿no? En esa época me formé en terapia familiar sistémica y me formé en dinámica de sistemas en la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible. Esto está muy en consonancia con la aplicación de la teoría general de sistemas y conceptos muy relacionados con lo biológico, con la vida, ¿no? ¿Vale? a otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, con esta visión de los sistemas sociales como sistemas vivos, que es lo que a mí de alguna manera me hizo clic en mi visión de las situaciones que estaba observando y con las que trataba, ¿vale? Me permitió empezar a realizar modelos de simulación de dinámica de sistemas que para que... Claro, explícanoslo en lenguaje como para dummies. Vale. O sea, es como tener en el ordenador un gemelo digital de la familia que yo visitaba. Vale. ¿Vale? Vale. De igual manera que los científicos del Panel Internacional de Cambio Climático tienen en sus modelos un gemelo digital del clima mundial, Vale. para simular qué pasa con ese sistema
y poder anticipar el calentamiento global, sus consecuencias y por lo tanto prevenirlo, ¿vale? Eso es lo que yo hacía con la realización de modelos de sistemas familiares. Yo modelizaba cada familia que visitaba y la tenía en el ordenador. Entonces, antes de entrar a intervenir en algún aspecto concreto en la familia, yo hacía experimentos de qué pasa si en el gemelo digital de esa familia. ¿Qué pasa si intervengo en la relación codependiente que tiene, en este caso, la madre con el hijo, ¿no? Un caso hipotético, ¿vale? Pero también tenías que tener además mucha psicología, ¿no? Sí, tenías claro. que tener también conocimiento de si había eso, dependencia. Claro, claro. Yo ya me había formado en terapia, en ese momento yo ya era terapeuta familiar. Porque cuáles son los diferentes, o sea, cómo, eso es súper interesante para saber, por ejemplo, el tema de, o sea, por qué funciona una familia bien o por qué funciona una familia mal. En realidad esto tiene mucho que ver con cómo cualquier sistema vivo mantiene un régimen estable. Un régimen estable y puede hacer frente a sus demandas, tanto internas como externas. Vale. ¿Vale? Es decir, en ese sentido yo indagando y trabajando sobre las familias, haciendo estos modelos, es como aprendí y empecé a hacer una especie de analogía entre, por ejemplo, una familia y una célula. ¿Vale? Vale. Te pongo un ejemplo para entender que o una familia y un organismo vivo. ¿Vale? ¿Qué es la diferencia entre un organismo vivo y una célula? En realidad, en todos esos niveles, los subsistemas críticos, ¿vale?, son los mismos. Vale. ¿Vale? Hay subsistemas que procesan energía y materia, subsistemas que procesan información, ¿vale? Vale, vale. Tanto en una célula como en un organismo como tú y como yo, Vale. como en un grupo de organismos vivos como son los humanos, ¿no? Vale. En este caso una familia. Vale. Entonces, subsistemas que procesan materia y energía en una familia son los subsistemas que permiten traer el alimento a la familia, procesarlo, elaborarlo, metabolizarlo en su entorno, es decir, que cada uno de los miembros se alimente adecuadamente, los aspectos relacionados con la salud interna de ese grupo, ¿vale? Cómo se organiza y cómo se gestiona eso, si es adaptativo y cumple, vamos a decir, los requisitos de salud, y tanto individual como del grupo, con unos valores mínimos, ese subsistema está funcionando correctamente. Pero está relacionado luego con cómo la información fluye. Un individuo como tú o como yo recibe información del entorno, ¿vale?, y valora los riesgos que ese entorno, o los peligros que ese entorno pueden tener para tu integridad. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes unas entradas de estímulos, que son tus sentidos, y luego tienes un procesador de esa información que elabora esa información de un modo que ofrezca respuestas adaptativas, tanto al entorno como a tus necesidades internas. Eso mismo ocurre en una familia y en cualquier grupo humano. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, si hay una necesidad, un peligro en una familia como es el paro, alguien que puede estar en paro, y no estamos consiguiendo el aporte, vamos a decir, necesario para que esa familia se nutra y siga viviendo de una forma estable, eso es un riesgo para la familia en su conjunto. ¿Cómo gestiona eso la familia? Esa información, ¿cómo penetra? ¿Quién es el encargado, por ejemplo, de hacer este paso de los estímulos relevantes a integrarlos en la familia para poder dialogar sobre lo que nos pasa? ¿Vale? Ese procesamiento que los sistemas mentales, el cerebro nuestro, tiene ya incorporados en su propio funcionamiento, cada familia los va construyendo según nace, se desarrolla y va creciendo, ¿no? A veces esos mecanismos comunicativos de toma de decisiones, de planificación de soluciones y de ejecución de las mismas son adaptativos.
hay veces que no son tan adaptativos porque hay problemas en la comunicación, hay problemas a la hora de tomar decisiones, hay factores que están influyendo en, vamos a decir, la armonía interna del propio sistema. Sí, todo eso ocurre tanto en una familia como en una empresa, como en un entorno laboral, como en un aula, como en un grupo de amigos, etc. Es decir, esta idea de que cualquier sistema humano o sistema social funciona realmente como un sistema vivo, que yo ya tenía en mi cabeza, realmente descubrí que tenía mucho sentido cuando en estos 10 años de trabajo con familias encontré que había una teoría que se llama teoría de los sistemas vivos, Vale. que ya había implementado un tal James Miller Vale. en Estados Unidos, que no se ha traducido a español, Vale. ¿vale? Pero esa obra enciclopédica refleja muy bien cómo a nivel celular, organismo, grupo social, sociedad macrosocial y tal, estos subsistemas son exactamente lo mismo. ¿Qué permite tener ese esquema claro? Realizar, o sea, modelizar todos los sistemas sociales en un ordenador. Entonces, ese conocimiento, ese know-how que yo fui implementando cuando me formé en esto y iba observando día a día que lo que yo tenía en un gemelo digital de una familia me permitía anticipar lo que podía pasar en ese sistema. Pues ya está, dijiste, aquí hay algo... Dije, en ese momento dije, aquí hay algo muy interesante, muy importante Sí. a nivel profesional, es decir, de trabajo con sistemas sociales. Sí, sí. Y era algo, vamos a decir, novedoso, disruptivo, porque no se estaba manejando a niveles sociales. Se estaba manejando ese tipo de herramientas en ecología, en biología, en medicina, en entornos empresariales, en comercio, en economía, pero no en lo social, ¿no? Claro, no, me encanta. Te quería hacer una pregunta que tenía por aquí antes, José, que es ¿por qué la desigualdad es hoy uno de los mayores riesgos de la humanidad? Que sé que es un tema que... Sí. Porque tú al final con todo esto lo que buscas es generar justicia en una sociedad más justa, ¿no? Sí, en realidad ¿Cómo lo ves tú nosotros esto? decimos una frase que expresa un poco la relevancia de la desigualdad en el mundo de hoy, ¿no? La relevancia dramáticamente, ¿no? O sea, cómo es de importante y a qué nivel nos afecta. Y es que la desigualdad es al deterioro social lo que la contaminación es al cambio climático, ¿no? O a la emergencia climática. Es decir, del mismo modo que los humanos estamos generando a través de nuestro afán de crecimiento desmedido y gasto de recursos y contaminación masiva, estamos deteriorando nuestro entorno, nuestro sistema natural, Sí. ¿vale? Del mismo modo, hacia adentro, la desigualdad está generando una multitud de síntomas y de deterioros a nivel social que no permiten que nuestra especie y, vamos a decir, nuestro organismo social en el mundo Sí. tenga la suficiente calidad y la suficiente capacidad de afrontamiento de los grandes retos que tenemos como para salir con éxito en esta época de los grandes, vamos a decir, riesgos globales. ¿Y cómo se puede paliar eso? Porque parece que vamos en cierta medida como una desigualdad mucho más grande, ¿no? Exacto. Hoy como casi, creo que el 99% de la riqueza mundial está en manos del 1%, creo. Sí. Yo creo que esto, la forma de enfrentarlo es, lógicamente, de un modo multinivel. O sea, no hay, aunque la tecnología y la ciencia son muy importantes para funcionar sobre lo complejo, porque estos son, al fin y al cabo, sistemas complejos. Nuestra sociedad es un sistema muy complejo que genera este tipo de comportamientos, de dinámicas que generan la desigualdad en muchos entornos y de múltiples formas. Lo que yo diría es que
Si se trabaja con determinados casos clave de desigualdad, por ejemplo, soledad no deseada, acosos y abusos, Claro. soledad no deseada no solamente en las personas mayores, también en los jóvenes que están teniendo una incidencia en soledad no deseada mayor que las personas mayores, sobre todo después de la pandemia, ¿no? La desconexión social y la influencia que está teniendo este mundo hipervinculado, pero que no está propiciando las relaciones sociales, como decíamos antes, en comparación con la vida que Los yo abuelos, viví. sí. Sí, es decir, un cuerpo social, vamos a decir, más resiliente, más basado en los cuidados mutuos, ¿vale? Esto está quedando en desuso, ¿vale? Y esto es muy importante. Entonces, yo diría que hay dos formas básicas de generar, de luchar contra la desigualdad. De abajo arriba, que es desde nuestro punto de vista lo que nosotros estamos incidiendo, es crear comunidad, vínculos, relaciones con otros agentes que a través del uso de estas herramientas, vamos a decir, predictivas en lo social, puedan gestionar de una forma más eficiente los casos de desigualdad, vamos a decir, más flagrantes. Y sobre los que ya se están trabajando, pero se están trabajando con métodos desactualizados, obsoletos, porque emanan de un sistema de protección social creado en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, época entre guerras, y con una modalidad muy asistencial. Claro. ¿Vale? Entonces, cambiar eso a una modalidad más científica, más tecnológica, más proactiva, implica hacer ese trabajo desde abajo, pero sobre todo implica hacer también un trabajo de arriba a abajo. Es decir, que quienes tienen realmente capacidad de decisión sobre los modelos, los programas, los proyectos de protección social, sean capaces de integrar o de transformar el propio sistema de protección social. Sí. Entonces, por eso nosotros trabajamos por ejemplo, con ONGs, con asociaciones que están en contacto directo con entornos vulnerables, tanto aquí como, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Vale? Eso te iba a echar una pregunta que tenía, ¿no? ¿En qué territorios o sectores estabais aplicando ya con Social DINAP? Estamos aplicando aquí en España, por ejemplo, con la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid, un proyecto de prevención del acoso y el abuso en el mundo de la danza, por ejemplo, ¿no? También estamos aplicando en entorno empresarial un proyecto de prevención del tecnoestrés en el entorno laboral. Vale. Tenemos un simulador de soledad no deseada en personas mayores que está ya dentro del Observatorio Nacional de Soledad no deseada de la ONCE, ¿vale? Esto por poner 3 ejemplos. Luego, en el Ayuntamiento de Madrid estoy trabajando con jóvenes, implementando programas de habilidades para la vida. Vale. Incorporando este tipo de herramientas, ¿vale? Y luego a nivel internacional hemos tejido vínculos con la Universidad Minuto de Dios, ¿no?, en Colombia, vale, y desarrollado programas con el colectivo de víctimas del conflicto armado, vale, en Soacha, ¿vale?, para prevenir trastornos mentales en estos colectivos. Y todo esto a través de laboratorios simulados. Exacto, a través de aplicaciones de simulación social sobre determinados colectivos concretos o sobre determinados fenómenos determinados, ¿no? Lo que hacemos es fabricar ad hoc los simuladores para, en este caso, el cliente o... ¿Y habría la opción de, por ejemplo, de que Social DINAP de alguna forma llegara como a toda la población? O sea, como que cualquier persona pudiera utilizar la aplicación para poder como mejorar mejor o saber, claro, cómo estructurar mejor o hacer más funcional su familia o sus entornos. Exacto. Esa fue la idea inicial del proyecto, ¿no? Un modelo de negocio B2C, ¿no? Vale. Luego fuimos encontrando más clientes dentro del sector público. ¿Porque cuántos años lleváis con el proyecto, con Social DINAP? Social DINAP como proyecto, como startup,
nació en 2018 Vale. y con la forma jurídica que está actual en 2021. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, en 2018 tuvimos el aval, el premio este de la Comisión Europea. Eso es guay. ¿Por qué crees que os lo dieron? ¿Qué fue lo que...? Pues creo que en ese momento nosotros estábamos alojados en la nave, conocer la nave del ayuntamiento. Fue la primera edición el año pasado allí de la Impact Social Cup en la nave. Bueno, pues yo estuve allí en la nave casi 3 años, 2 años y algo. Y bueno, en aquel momento el proyecto fue conocido por la empresa que lleva la organización del Startup Europe Awards, Vale. para la Comisión Europea. Y nos metieron un poco dentro del certamen y fuimos premiados. La nota de prensa que se hizo con ocasión del premio, lo que venía a decir es que este era un modelo en el que las comunidades humanas podían obtener a través de estas herramientas un modelo de cercanía con sus propios problemas y dificultades y que les generaba soluciones con rigor científico y tecnológico de forma inmediata y en tiempo real. Es decir, esto es algo muy importante porque los modelos de protección social no están funcionando en tiempo real. ¿Vale? ¿En cómo funcionan? Funcionan que la aplicación, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo existente, ¿no? La aplicación, por ejemplo, de prevención del acoso y el abuso, Vale. ¿no? Una persona que está viviendo una determinada situación en la que cree que puede estar siendo abusado o acosado o acosada, tiene la aplicación en su móvil y puede hacer un check-in, un auto-check-in, ¿vale? Metiendo una serie de datos sobre la situación que está viviendo, ¿vale? Obtiene rápidamente un perfil de riesgo, ¿vale?, en la herramienta y unas recomendaciones de uso, ¿vale?, unas recomendaciones de acción, ¿vale?, personal con sus propios, vamos a decir, sus propios medios o sus propias ¿vale?, capacidades, y se les da la oportunidad de obtener tanto formación como intervención específica con profesionales expertos, tanto online, ¿no?, a través de chat o a través de videoconferencia, o incluso presencia de profesionales en el entorno real en el que viven para ayudarles en la situación que pueden estar viviendo. Asesoría legal, etc. Se genera, vamos a decir, un pool de soluciones ubicadas y personalizadas para el caso concreto. Es decir, vamos a decir que tiene 5 características principales. Predicción, ¿vale? Y yo lo llamo las 5 Ps. ¿Vale? Una es, tiene la capacidad de predecir las consecuencias de este tipo de fenómenos, anticiparte a los daños que se pueden sufrir, ¿no? Es decir, predicción, prevención, ¿vale? ¿Vale? Personalización de las soluciones. ¿Vale? Luego, en cada una de las herramientas hay entidades colaboradoras que ofrecen algunos tipos de solución específicas suyas, ¿no?, dentro de la complejidad que tal, y finalmente el protagonismo ciudadano, que es muy importante. Es decir, la intervención en cada uno de los casos siempre pasa por la voluntariedad y el protagonismo de quien está sufriendo ese tipo de situación. Si es una familia en la que ocurre algún tipo de abuso o de problemática relacional grave, ¿vale?, la víctima va a estar siempre acompañada a través de la relación que tiene, los inputs y el feedback que va recibiendo con los servicios de la herramienta, sentirse acompañada para ir orientando su acción. Si en el modelo, que es ese gemelo digital del conflicto, se observa que los medios de la persona no son suficientes para solucionarlo, tenemos vamos a decir, de ahí llamamos el laboratorio de inteligencia social. Tenemos las diferentes soluciones para ofrecerle a intervenir directamente, darle un suplemento de capacidades y de cualidad para solventar la situación, hasta que la situación se... No, es increíble.
O sea, me parece... No sé si la gente lo está entendiendo, porque yo creo que sí, pero es muy heavy lo que hacéis. O sea, me refiero, porque estás dándole a la gente una herramienta bueno, accesible para todo el mundo, pero que permite, sobre todo en colectivos vulnerables o colectivos, pues eso, pues con más desigualdad, o familias desestructuradas, o familias tal, prevenirlo, lo que tú dices, ¿no? Protegerles, estás dando protección de alguna forma, y luego adaptarlo a cada caso, mientras además obtienes un montón de data Exacto. de un montón de familias para saber, o sea, seguir como investigando y mejorando toda la parte de la aplicación y todo vuestro proyecto, ¿no? Claro, la investigación es muy importante también en ese terreno. Claro, en vuestro caso sí, 100%, no, no, total. Y ya, Y sí, por sí, hacer sí, un sí. inciso, no solamente en caso de personas vulnerables. O sea, familias que socioeconómicamente ¿Están bien? están bien, ¿Aparentemente bien? tienen muchos conflictos. Sí, sí. Suelen tener Bueno, yo creo que cualquier... conflictos. O sea, cualquier grupo humano va atravesando en su desarrollo, evolución, Sí. conflictos relacionales que no sabemos o que no somos capaces a veces de solventar por una cuestión muy importante. Porque las dificultades sociales y relacionales tienen una latencia temporal muy alta. Desde que se origina una relación que puede ser potencialmente dañina hasta que aparecen los síntomas, que pueden ser toxicomanías, depresión, etcétera, relaciones tóxicas, este tipo de situaciones, hasta que se generan y afloran, la latencia temporal es muy alta. Suele haber un intervalo, un paso del tiempo de entre 10 y 15 años desde que una situación en el sistema empieza a generar problemas hasta que aflora, ¿no? Con lo cual, esto que lo tenemos como muy incorporado en la salud orgánica, es decir, si yo fumo y fumo mucho, estoy creando las condiciones en mi propio sistema. Estás aumentando las probabilidades de tener problemas. Claro. Cáncer de pulmón, cáncer de garganta, se pueden estar generando... los dientes, ¿no? Claro, Todo, sí. se generan dinámicas orgánicas tóxicas o dañinas, pero cuando afloran los síntomas es cuando tú te das cuenta que te está pasando algo, ¿no? Pues en el entorno social es así, y además es más difícil aún de interpretar qué factores están influyendo en eso. Sí, es me decir, parece increíble. ¿sabes? Entonces, sí, el utilizar este tipo... No sé si recuerdas tú la película Minority Report. No. De Steven Spielberg, Tom Cruise. No. Bueno, es una película de los 90, 90 y tantos, en la que Tom Cruise forma parte de un cuerpo de élite de la policía de Chicago, y hay unos precogs que se llaman, que estaban como una especie de bálsamo, y eran capaces de observar, de recibir información sobre un crimen que se iba a cometer. ¿Vale? Vale. Y entonces los precogs daban la información de en qué momento y quién iba a cometer ese crimen. Y en ese momento salía Tom Cruise con su cuerpo de élite, iban allí y antes de que se fuera a producir el apuñalamiento, el crimen, llegaban y detenían al precriminal, ¿no? En ese caso. ¿Tal? Parecido. Esto es un poco el mismo concepto. Claro, eso es ciencia ficción, ¿vale? En su momento fue una película muy transgresora y muy... Pero hoy día... dejando al margen lo que es la ciencia ficción y vamos a decir el sensacionalismo de las películas, ¿no? Sí, sí. De ese modo, resulta que no tenemos a Tom Cruise, evidentemente, pero tenemos los simuladores sociales y los laboratorios sociales digitales para poder anticipar situaciones de crisis y de riesgo social. Y, de alguna manera, intervenir o... lo que yo llamo diseñar sistemas sociales inclusivos. Sí, porque Este es nuestro objetivo, vamos a decir, más ambicioso. Sí. El que los sistemas de protección social se transformen a sí mismos para diseñar, no digo para cambiar los sistemas o para implementar elementos de protección, no. Es una cuestión sistémica, hay que diseñar sistemas
sociales inclusivos, que tengan en su seno esas características, la capacidad de predecir qué riesgos tenemos, la capacidad de prevenir, de personalizar las soluciones, de colaborar, etcétera, y de ser protagonistas de nuestra propia ruta vital, ¿no? Como organismos, como sociedad y como grupos. Sí, no, 100%, 100%. Ya te digo, o sea, me parece como un proyecto que yo con la Impact al final, pues, o sea, nosotros, ¿no? Pero hablo yo a título personal, pues yo flipo cada día con la cantidad de proyectos que vienen, ¿sabes? Y que aparecen y todo, pero esto me reafirma más que, o sea, me sigue generando como más esperanza, ¿sabes? De decir, joder, hay gente haciendo y luchando y dedicando su vida a hacer cosas que tienen un impacto bestial. O sea que yo creo que tal y como además veo que las familias, uno de los problemas más grandes que hay es la desestructuración hoy en día, como tú además decías, no en familias vulnerables, sino por cualquier matrimonio normal, mínimo la separación o mínimo, sí, conflictos de violencia, bueno, violencia verbal, a veces tal. Eso es la orden del día, eso es lo más básico, casi de lo más básico. O sea, las familias se divorcian mucho más rápido que antes. Sí, y a nivel sistémico la sociedad está generando... Está fragmentada un poquito. Es decir, como además a nivel macro estamos sufriendo un proceso de transformación brutal a nivel social, ¿eh? Es decir, yo digo siempre que con la hiperconectividad, las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, el mundo de los jóvenes, por ejemplo, el de todos, los adultos, el mundo ha cambiado radicalmente. Estamos como en una transición de fase. Sí. Yo digo que hemos pasado de... Bauman decía que estábamos en un mundo líquido, hemos pasado de un mundo sólido de la época postindustrial a un mundo líquido. Ya estamos en aire, ¿no? Y ahora yo diría que estamos en un mundo gaseoso. Sí. ¿No? Es decir, en el que todo es mucho más volátil, más incierto, la incertidumbre es cada vez mayor, los efectos mariposa progresan de una manera bestial. Ocurre algo, bueno, ocurre algo con alguien que se le ocurre poner unos aranceles y de repente todo el sistema cambia, ¿no? Ocurre que hay un riesgo por una bacteria, un virus nuevo y todo cambia, ¿no? Sí. Todo se ve afectado. Ocurre un evento como que un policía imprudentemente o de una forma, vamos a decir, voluntaria, pisa la cabeza a un hombre de color en Estados Unidos y de repente esa corriente pasa por todos los países del mundo, ¿no? Hablo, por ejemplo, del caso de George Floyd en aquel momento. Es decir, ahora mismo estamos en un supraorganismo social en el que la volatilidad y la complejidad de las relaciones humanas y la comunicación ha cambiado radicalmente. O sea, la olla en la que estábamos no es la olla en la que estamos ahora. Y evidentemente los sistemas tienen que transformarse. No, está clarísimo. Y vosotros obviamente, pues yo me quedaría además un muy buen rato, pero yo creo que el tema da para muchísimo. Pero tenemos que ir cerrando ya, que ya estamos en hora. Y queríamos cerrar con una pregunta que solemos hacer siempre para terminar, que es, ¿qué es el éxito para ti? José, ¿cómo...? ¿Para mí? Sí. Mira, el éxito, yo bajo mi experiencia, es no rendirse. No rendirse y obtener feedback de que puedes llegar a algún sitio. Yo no sé si con este proyecto, en mi vida, es decir, en los años que me quedan por vivir, podré ver un sistema de protección social transformado con estas características, estas cualidades, ¿no? Pero lo que sí voy viendo es que a través de muchos años de un biólogo que está en servicios sociales como una rara avis, ¿no? De ser visto como ¿tú qué haces aquí?, ¿no? Ahora es contemplado como alguien a quien la gente consulta cosas, ¿no? Sobre qué pasa con los jóvenes, qué pasa en mi empresa, cómo puedo manejar esto. Mi familia, durante el COVID, por ejemplo, estuve ayudando a muchas familias de forma gratuita que tenían a sus hijos con trastornos, por ejemplo, de TDAH o de autismo y no podían estar siendo atendidos porque no podían salir de casa.
Y entonces mis aplicaciones ayudaron a esas familias a gestionar toda esa presión, esa tensión interna de familias encerradas con menores tal. Eso simplemente, hacer eso, simplemente ya para mí es una tasa de éxito muy importante. Y no pararse ahí, para mí es el mayor éxito. Sí, el no frenar. No tirar la toalla, seguir, persistir, ¿no? Con lo que... Sí, totalmente. Y nada, última pregunta o tema es simplemente ¿qué mensaje nos darías, ¿no? O dirías si mañana te murieras, si no te quedaran estas últimas horas y tuvieras que darnos un mensaje, ¿cuál sería? Pues mira, me acuerdo de Asimov, ¿no? Isaac Asimov, algunas de las novelas que leí de Asimov hablaban de la psicosociología, ¿no? O la sociopsicología, ¿no? Es decir, una ciencia hipotética de sus novelas en las que no se trataba de entender cuáles eran las dinámicas del comportamiento humano o de cada humano, sino cuáles eran las dinámicas de los comportamientos sociales de los grupos humanos, ¿no? Y a partir de ahí poder anticipar cuál es el rumbo que toma nuestra humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Pues hagan caso a Asimov, hagan caso no a mí, ¿no? A otros que han tenido estas ideas antes que yo y que las han transmitido en diferentes áreas de acción, a veces creativas, a veces artísticas, sí, a veces científicas, pero que esas ideas ya han pasado, ¿no? Por el cine, por muchos sitios, ¿no? Muchas mentes privilegiadas. Y yo me he ocupado de recoger un poco esas semillitas que he ido obteniendo, sí, e intentarlo aplicarlo en algo que es posible hoy día. En aquellos momentos no era posible, no había medios técnicos ni herramientas. Yo diría, utilicemos todo lo que tenemos para diseñar una sociedad más justa y más resiliente. Y ya está. Y ya está. No hay más, o sea, utilicemos lo que tenemos y sobre todo cuidémonos a nosotros, porque estamos perdiendo calidad como especie. Estoy de acuerdo. Y eso nos va a impedir afrontar todos los retos que tenemos. O sea, estoy súper alineado con eso, así que a cuidarse, que no es poca cosa. Y sobre todo intentar generar lo que decimos siempre. O sea, que al final es muy sencillo, pero impacto positivo. Claro, hay una cantidad de herramientas, está la inteligencia artificial, están los modelos de simulación. Pero ser una fuerza para el bien. O sea, ser una fuerza para el bien. O sea, utilizarlos ahí, ¿no? Para hacer el bien. Así que nada, José, ha sido un placer enorme. Espero que la gente haya disfrutado. Obviamente pues van a conocer mucho más porque vamos a dejar en los comentarios siempre en la descripción todos los accesos a Social Dean App, que básicamente además pues sois parte de la Copa también. Yo creo que es un proyecto que honra la Copa y lo que hacemos a nivel de impacto positivo. Sea como sea, estáis haciendo una labor increíble, enhorabuena por toda la labor. Para nosotros una inspiración con la edad que tienes, la trayectoria, ¿no? Pues que puedas poder aprender de ti, contar tu historia, dar voz a todo esto. Y creo que estás en un reto precioso, social, un reto social sí, precioso, y que te quedan muchos años que tirar del carro. Eso espero. Te quedan muchos años. Sí, y que bueno, y que vosotros lo veáis y que bueno, que de alguna manera tenga algún reflejo. En los aspectos en los que estamos trabajando tal, lo tiene, pero bueno, llegar a que esto sea, vamos a decir, materia de conciencia colectiva, sí, ¿vale? Es un reto importante que tenemos que lograr entre todos, ¿eh? Sí, lo más importante es vincularnos con esos propósitos. Es un reto muy, muy, muy necesario, totalmente. Oye, placer enorme. Gracias a ti, a vosotros. Hasta aquí.